Posverdad o mentira emotiva es un neogelismo que describe la situación en la cual, a la hora de crear y modelar opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. En cultura política se denomina política de la posverdad o política posactual, aquella en la que el debate se enmarca en apelaciones a emociones, desconectándose de los detalles de la política pública y por la reiterada afirmación de puntos de discusión en los cuales las réplicas fácticas, los hechos, son ignoradas. La posverdad difiere de la tradicional disputa y falsificación de la verdad, dándole una importancia secundaria. Se resume como la idea en el que algo aparentemente ser verdad es más importante que la propia verdad. Para algunos autores, la posverdad es sencillamente mentira, estafa o falsedad, encubiertas con el término políticamente correcto de posverdad, que ocultaría la tradicional propaganda política y el eufemismo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica como instrumentos de manipulación y propaganda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Momentum, un programa que, como ya sabéis, es dedicado hacia jóvenes y, como veis, estoy bien acompañada por jóvenes. Hoy me acompañan Beni, bienvenido. Gracias. Erea, bienvenida. Gracias. Y Nina, muchas gracias por venir aquí. Hoy tenemos un tema quizás un tanto curioso. Algunos habréis escuchado hablar de ello, quizás otros no, pero creo que cuando vayamos sacando el tema a muchos nos va a sonar. Se llama la posverdad. Pero bueno, no voy a explicar yo, voy a dejar primero a Beni que nos explique un poco qué es la posverdad. Bueno, la posverdad es todo aquello que creemos que no se basa en hechos, sino que se basa más bien en nuestros prejuicios y creencias y nuestra forma de ver el mundo. Es decir, posverdad es cuando ya no te apoyas en lo que ha ocurrido o lo que ocurre y más bien prefieres creer lo que tú crees que es correcto, independientemente de los hechos. Que los hechos realmente es lo que llamamos verdad, ¿no? Cuando algo ha ocurrido, este hecho es verídico, es cierto. La posverdad no tiene por qué haber ocurrido, pero tú crees en ella como si fuese la propia verdad. Quizás como que sacan de algún suceso en general, algún pequeño detalle, lo malforman y terminan haciéndolo como más principal. Sí. Quizás en sí de lo que es. Sí, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si tus padres te piden que te comas la verdura y tú te la comes, luego así te escondes y vas al baño y la escupes y tú entras otra vez a la habitación y te dicen, ¿te has comido la verdura? Sí, me la he comido, porque la has metido en la boca. Pero realmente sabes que estás engañando a tus padres, eso sería una posverdad, por ejemplo. Porque el hecho es que te lo has metido en la boca, pero no lo has comido porque tu padre sabe que, o se entiende que comer es cuando está en tu cuerpo, ¿no? Es un ejemplo de posverdad, pero esto se hace a todas las escalas. En tu casa, pero también en los medios de comunicación, los países, los líderes políticos, en todas las escalas hay posverdad. ¿Qué podríais decirme un poco más acerca de este tema? Bueno, como comentábamos antes también, ¿no? Que siempre se ha buscado cuál era la verdad, ¿no? Los científicos, los escritores, todos hablaban de la verdad y buscaban esa verdad. Pero ahora la verdad ha dejado de tener tanta importancia y se busca lo que a nosotros nos satisface, lo que creemos que es así, y cuando nos dicen algo pues no buscamos si realmente es cierto, sino que nos conformamos con esa verdad, ya que encaja con nuestra forma de ver las cosas y pues vivimos en una mentira sin querer saber realmente si es verdad o no. Es curioso que estamos en el siglo de la información, ¿no? En el siglo de Internet tenemos más información en el móvil que toda la historia antigua pudo haber consultado en Alejandría, ¿no? O en alguna biblioteca. Y aún así es el siglo también de la mayor desinformación, donde hay muchísimas noticias que no terminas de digerir, tampoco llegamos a comprobar, no hay tiempo para ello, no llegamos a comprobar si algo ha ocurrido de verdad o no. Salen los medios y no contrastas. A veces te das cuenta, ¿no? Pones una cadena, luego pones otra cadena y ves cómo cuentan lo mismo de un modo diferente. Hay cadenas más sospechosas que otras y al final acabas viendo la cadena que más encaja contigo, ¿no? Ahí están los que te dicen, yo solo veo las noticias en Antena 3, que siempre hay algunos de estos, ¿no? Otros solo quieren verlo en La Sexta o en 4, que tiene otro perfil. ¿Eso qué es lo que indica? Indica que puede ser que tú veas una cadena porque es más neutral a tu juicio,
pero también indica una cierta afinidad con tu forma de ver las cosas. Sí, yo creo que voy a proponer que de vez en cuando metan noticias de estos canales infantiles, que creo que es lo que últimamente veo. En Facebook había así para quitar un poco de hierro, había como una especie de comentario donde decían, por favor, si se acaba el mundo, hacérmelo llegar por Disney o por Clan o por alguna Sí. cosa de esas, ¿no? Sí es verdad que es curioso que a pesar de que tenemos muchísima información, no tenemos la información y no contrastamos. ¿Cuántas veces no recibimos mensajes quizás por WhatsApp o por Facebook y muchas veces los compartimos y luego dices, ostras, ¿será verdad o no será verdad? ¿Estoy compartiendo algo real o es que me ha impresionado y quiero que el resto de la gente lo sepa? Yo ayer mismo recibí un mensaje de esos de si lo reenvías y tal, y si no lo reenvías eres la peor persona del mundo. Y este era un mensaje que me hizo mucha gracia porque va sobre la película de Corpus Christi o algo así se llama, pero la película no existe ni nada, o sea, es totalmente mentira y lleva circulando. Dije, esto me suena, me metí en internet y lleva circulando desde 2015 y me llegó ayer. Y digo, vale, esto es, sí, un poco de eso de que dices, te lo quieres creer o estás indignado, te quieren hacer creer cosas para que te indignes y vayas publicando cosas o pasando mensajes. Es que WhatsApp es un avispero. También salió muchas veces, seguro que lo recibisteis, que el Estado Islámico ha conquistado una aldea de cristianos y van a matarlos a todos. Eso sí ha ocurrido, pero ese mensaje ocurrió, se reenvió muchísimas veces. La semana pasada hubo otro bulo que decían que había atentado inminente y la policía recomendaba no salir de casa, y no era cierto. Y tuvo que salir la Policía Nacional, un comunicado, y la Guardia Civil explicando que eso no es su protocolo, que eso no proviene de ellos, etc. Pero lo firman como si fuese la policía. Que no ha recibido en Hotmail, en la época en que todos teníamos correo en Hotmail, la carta del presidente de Hotmail, que si no reenvías este correo, tu cuenta será detectada como inactiva y se eliminará. Entonces, continuamente estamos en esta vorágine. Esto tiene un origen, podemos decir, si queréis, podemos ver un origen que no es nuevo. Esto lleva existiendo mucho tiempo, pero quizá ahora con la facilidad que hay para propagar un mensaje. Antes no había WhatsApp, yo no podía enviarle instantáneamente a 300 personas un mensaje, ni podía abrirme un blog en internet que puedo anunciar en Google o en muchas otras páginas, ni poner comentarios en revistas, ¿no? Yo puedo entrar en elpaís.com, poner mi opinión y saber que lo van a leer cientos de personas. Y si algunos le dan a me gusta, incluso voy a estar arriba y lo van a leer más personas. Sí. Nunca ha sido tan fácil difundir información. Aparte que últimamente todo el mundo puede opinar de todo. Sí. O sea, no ha salido de moda, yo no sé cuánto tiempo llevarán, pero los haters, que no hace mucho Sí. vi, o sea, hay personas que se dedican solo a criticar, porque probablemente ni siquiera conozcan el tema. Incluso están contratados. Había casos de cantantes famosos que compraban me gustas o compraban opiniones en países como Bangladesh y tú decías, mira, yo por 100.000 me gustas pago X dólares. Y son personas que, bueno, falsifican su cuenta para que parezca que son de Alabama o parece que son de Cataluña, que se puede hacer y incluso van escribiendo opiniones en el idioma nativo, y eso ha provocado que haya páginas de internet, por ejemplo, en Amazon, pero hay otras páginas que hay empresas intermediarias que certifican que una opinión es cierta, porque internet está tan comunicado, tan contaminado de estas opiniones que puedes comprar y puedes abrirte un Twitter, decir que eres cantante. Antes comentábamos un caso de una chica que ella dijo que era superviviente del 11S y que había estudiado en Stanford y en Harvard. Entonces la invitaron al evento conmemorativo del 11S, que hablaba en el evento Giuliani, creo que era, el antiguo alcalde, que era alcalde de Nueva York cuando ocurrió el atentado, y ella fue ahí, dio un discurso acerca de cómo fueron esos minutos y la angustia y todo esto. Luego creo que fue el New York Times, lo investigó su historia y resulta que no había estado en ninguna universidad ni era superviviente de nada de ello. Es decir, es curioso cómo llega a pasar todo esto. Y bueno, el caso este también famoso, ¿no? Del chico este del CNI, ¿no? Que estaba vinculado... Ay, sí, ¿cómo aquí se en llamaba? España. Sí, también se hizo muy famoso. Que además él se ha hecho muy famoso. Sí, encontraron vinculaciones con partidos políticos, ¿no? ¿Pequeño Nicolás? El pequeño Nicolás. Gracias, Cristina. No se nos ocurría. Pero sí, es muy fácil ser experto y opinar, y aquí
la verdad, yo con humildad, no venimos a sentar cátedra tampoco, pero sí a alertar de que cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que leemos, hay que contrastar siempre. Sí. Y además hay unos rasgos en común de la gente que mete posverdad, ¿no? Suelen ser personas que intentan explotar tus creencias o tu visión del mundo, hacen afirmaciones que son difíciles de comprobar y son difíciles de... Se me ocurre ahora una, ¿no? Guárdatela. Sí. Vamos a guardarla. Vamos a ir primero a ver un vídeo y ahora continuamos con el ejemplo que nos va a poner Beni. Vale. Vamos a ver el vídeo. La lengua está viva, y si no que se lo digan al inglés, idioma oficial de Estados Unidos y Reino Unido, en donde las palabras se han quedado cortas para describir el asombro, la incertidumbre y la inquietud por el futuro. Por eso este año el diccionario de Oxford designa el término posverdad como palabra del año. Es un concepto que habla de nuestros tiempos y que se define como circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y la creencia personal. Una palabra cuyo uso se ha incrementado un 2000% más al calor del debate sobre el Brexit y sobre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pero los finalistas también construyen el relato de la actualidad, como alt-right, el movimiento político de extrema derecha que ha aupado a Trump al poder, o Glass Cliff, acantilado de vidrio, utilizado cuando una mujer de una minoría étnica recibe un cargo en el que afronta un gran riesgo de fracasar. También Brexiteer, partidarios de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, y Chatbot, un programa informático que simula conversaciones con usuarios humanos. El primer uso registrado del término posverdad se remonta a 1992 en un ensayo que analizaba el escándalo político durante la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos. Pues ya estamos de regreso con el tema de hoy de la posverdad y nos estaba contando Beni un ejemplo que le hemos dejado ahí colgado. A ver, cuéntanos. Un ejemplo que todo el mundo conoce y ha visto últimamente es el ejemplo del ascenso de Donald Trump. Podéis ver, hay muchísimos casos y ejemplos de cómo él hace afirmaciones, sobre todo era en clave política, pero la sigue haciendo ahora, ¿no? Después de ser elegido. Y son afirmaciones que con hechos caen por su propio peso, ¿no? Por ejemplo, él utiliza miedos o creencias que pueden tener la sociedad americana, las explota electoralmente, independientemente de que sea cierto o no. Él, por ejemplo, él culpabilizaba mucho a la inmigración mexicana, ¿no? de los males del país, del desempleo, de las fábricas que se fueron hacia México, etc. ¿Cuál es su solución? Hacer un muro que tiene, dicho por expertos, tiene muchísimos inconvenientes, ¿no? Puedes hacer un túnel y ya está, y te has gastado miles de millones, como de hecho los hay. Te has gastado muchos millones para prácticamente nada. Entonces, toda esa lucha que él ha creado es independiente si el muro es eficaz o no. Lo que él quiere decir es que es cierto que hay un peligro que es mexicano o proviene de México y él va a solucionarlo. Da igual si ese problema es real o no. Da igual si él lo puede solucionar o no. El hecho es que él identifique su discurso con su electorado y todos los que creen que sí hay un problema que proviene de México, este hombre le va a poner solución. Inclusive como que ha creado un problema, o sea, y la gente ha aceptado que hay un problema cuando pensaban que no había, ¿no? Sí. Bueno, esto lo vivimos nosotros mucho, ¿no? Muchas veces se dice, me ocurría en el trabajo, ocurre un atentado. Sí, es que es un atentado porque es que Occidente les ha robado el petróleo, les ha expoliado. Y me quedo pensando, ¿y quién es Occidente? Porque oigo hablar mucho de él, pero no sé quién es. No me han dicho quién es, cómo actúa, qué ha hecho, no lo sé. Especifica, por favor. Entonces, la posverdad no especifica, no investiga, no va a hechos concretos. Y bueno, al final somos culpables, ¿no? Nos responsabilizan por muchas cosas que nunca hemos hecho. No, vosotros robasteis el oro de América. Yo no tengo nada, de verdad, te lo prometo. No, y aquí en España no lo hemos llegado a ver mucho, ¿eh? No, no sé dónde fue, pero yo no lo he visto. Entonces, este tema de posverdad, ellos incluso se puede crear un problema de no existe nada, como decías, y disfrazarlo completamente. Y luego cada uno lo compra. Es como que en realidad, porque ahora todo lo que es a nivel popular, lo hablábamos antes, quizás nos dejamos llevar un poco por las emociones, no tomamos decisiones de forma racional, como tú decías antes, no contrastamos, no buscamos la información
de dónde proviene y contrastarla. Y nos dejamos llevar por las emociones. Oye, pues es verdad, hoy resulta que tengo un día nefasto, tengo ganas, estoy molesta, y resulta que sí, sucede esto y qué mal, pues es verdad, vamos a opinar y vamos... Sí. ¿No? Es curioso porque incluso bueno, la Biblia también habla de ello, ¿no? Nunca te faltará ni con qué vestirte ni qué comer. Entonces, si tú dices los hechos son de... Hablo personalmente, los hechos hoy que soy terriblemente afortunado. Mis emociones, ¿qué pueden decir una mañana? Pues que mira toda la gente que le va mejor a mí, mira lo que le han hecho a este compañero que a mí no me lo han dado. Hay mil maneras de que las emociones te pueden traicionar, Sí. pero al final son los hechos los que cambian. Eso es la verdad. Y la posverdad son mis emociones, cómo lo veo, que al final es totalmente relativo. Y es curioso, ¿no? Porque la Biblia también dice que el corazón es engañoso. Y ahora en vez de guiarnos por la verdad, ¿no? Que como dice la Biblia también, Dios es la verdad, pues nos guiamos por el corazón que realmente es engañoso. Por la Y eso multitud, también es por lo que curioso. el resto me dice o por lo que... Ahora que ya más o menos tenemos una idea global de lo que es la posverdad, yo la verdad que me puse a curiosear un poco hoy. Si identificamos lo que es la posverdad, quizás no le dábamos un nombre. Yo personalmente, no sé qué podéis opinar vosotros, pero siempre he tenido el concepto de que una verdad a medias es una mentira. Entonces, en realidad vivimos dentro de una mentira. Pero, ¿qué podemos hacer como iglesia, como creyentes, como jóvenes creyentes, con todo este tema? Porque además es un bombardeo de información constante, sobre todo. Ya no solamente de Trump, sino ejemplos que ponéis quizás más personales. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Yo creo que a nivel personal es muy importante que tu verdad y tu mundo no se defina por lo que ves en los medios, en Facebook, Instagram, lo que hacen tus amigos, lo que publican. Pues la mayoría tampoco es que se lo pasen tan bien como tú lo ves en esa foto, sino que han hecho una foto en la que han sonreído y luego han seguido con su móvil y han pasado del resto del grupo, que lo he visto muchísimas veces. Entonces muchas veces nuestra identidad, nuestros sentimientos, nuestra verdad, nuestra realidad se enfoca más en eso, en lo que vemos, en lo que vemos en otras personas y nos comparamos con ellos. Y yo creo que ahí es muy importante de tener claro quién eres tú, dónde está tu identidad y que tu identidad siempre esté en Dios, que lo importante es lo que piensa Dios de ti y no lo que otras personas puedan pensar o que tus likes no sean tantos como deberían, pero es un tema que tenemos también muy escuchado, pero yo creo que es muy importante de repetirlo porque no entra, o sea, lo escuchas y dices, sí, tienes razón, pero no entra realmente a lo que es una base de que te lo crees. Entonces sigue afectándonos esas cosas muchas veces y hay que tener muy bien claro de que, oye, mi identidad está en Dios, soy hija de Dios, o sea, algo más grande no puedes tener y tener bien claro eso y a base de eso formar tu realidad confiando en Dios, en que Él te muestra la verdad y no lo que vemos muchas veces modificado. Es curioso de lo que decías, de que siempre hemos tratado diferentes temas a lo largo de toda esta temporada y creo que si no es en todos, en casi todos los programas terminamos diciendo lo mismo. Nuestra identidad no está en lo que el mundo nos dice que somos, sino en lo que Dios dice que somos. Es el único que no está influenciado por la posverdad, ¿no? Es el único que ve los hechos, es el único observador externo que tenemos fiable, ¿no? Todos los demás, los que nos digan algo, siempre van a estar mirando con su filtro, ¿no? Con sus ojos, con sus pensamientos, pero tenemos una ventaja enorme en el Evangelio, porque dice Jesús que Él es la verdad, no es una verdad, es la verdad como persona. Entonces, lo que emana de Él, eso sí que nos sirve como seguridad y reconocer que en el resto de cosas, oye, yo no puedo ser un experto en todos los temas. Y yo reconozco que mi lucha no es por saber muchísimo de política, ni de historia, ni de sociología. Yo creo que esto es importante como creyentes, no casarnos o no volvernos locos en defender algo que tampoco tenemos necesidad. A mí, ¿quién es mi verdad? ¿Quién sí me ha demostrado algo con hechos? Ese es Jesús. A Él sí le voy a defender, porque Él me ha demostrado con hechos que me ama. Él me ha demostrado con hechos que me da identidad. Él me ha demostrado con hechos que cuida de mí, que no me falta nada. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás no me voy a enrocar con ello, voy a defender a quien realmente me defienda a mí.
y lo demás vamos a ser humildes, no podemos saber de todo y no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, ¿no? Ahí nuestra defensa y nuestra identidad tiene que estar solo en él. Un problema de la identidad es que para conocernos más a nosotros nos comparamos con los demás. Y últimamente con las redes sociales, como decía Nina, en el Instagram, a lo mejor tienes un día malo y yo qué sé, haces a lo mejor una comida o te preparan una comida y ya le sacas la foto a la comida así de la mejor manera posible y dices que has tenido un día genial o cosas así, ¿no? Entonces juega mucho el factor de la fachada, del aparentar y cosas así. Yo creo que eso se lleva al mundo cristiano muchas veces y tenemos a veces una fachada de que las cosas van bien y cosas así cuando en realidad no es cierto, pero a lo mejor por miedo a que juzguen o por miedo a críticas o a que te dejen de lado, a cosas de esas, no eres tú, no eres natural. Y yo creo que es importante que los cristianos seamos sinceros, seamos reales y estemos para apoyarnos y para ayudarnos a crecer en vez de a apartarnos o cosas así, ¿no? Porque eso también perjudica a la identidad de muchos jóvenes y a la autoestima, porque a lo mejor ven a gente que parecen perfectos y realmente no lo son, pero tienen que dar esa imagen. Sí, ¿no? Que tiene una vida perfecta, Sí, que todo y les va entonces los bien. jóvenes dicen, yo nunca voy a alcanzar eso, nunca voy a conseguir eso, y se frustran y Una presión no, innecesaria. nada. Sí. Sí, sí, además en todos los ámbitos, lo vemos en las jóvenes a nivel social, igual, o sea, yo creo que la posverdad, quizás en un principio pensé que se enfocaba solo más a nivel político, pero estamos viendo que en realidad abarca muchas áreas, Sí. que termina siendo, hay cosas como que están de moda, quizás no es nueva, antes fuera de cámaras hablábamos o no sé si fue fuera de cámaras o donde vi yo, como que en la antigua Grecia ya había ese... No, lo comentaste tú, acerca de conspiraciones Sí. y cosas que... O sea, que no estamos viviendo cosas nuevas en realidad. Sí que quizás le ponemos nombres, títulos, pero es algo que lleva... Sí, siempre ha existido el tema de... Puede ser que hay cosas ocultas, es cierto que hay cosas ocultas, nosotros mismos ocultamos a veces cosas, ¿no? Como decíamos antes, a nuestros padres. Sí. ¿Has hecho los deberes? Sí, por supuesto, puedes ir a jugar al fútbol. Y luego de noche estás ahí, ¿se han ido a dormir ya? Vale, me voy a levantar a hacerlos rápido, o ni a hacerlos, ¿no? Entonces, este tema sí que hay cosas ocultas que para evitar reconocerlas las transformamos y la transformamos en una conspiranoia. Pasa de ser una conspiración, que es cuando algo es oculto en beneficio de esos que lo mantienen oculto, porque saben que si lo hacen público no les permitirían hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de Julio César, cuando él transformó la República en imperio, pues obviamente los asesinos, los que le querían asesinar, no van a decir quiero asesinar a esta persona, porque no se frustraría el plan. Pero esto siempre ha existido y nace en nosotros mismos y luego llega, como hemos hablado, ¿no? A todos los niveles. Pues siento deciros que hasta aquí llega el programa de hoy. La verdad que ya habíamos cogido carrerilla. Súper interesante al final. Un placer teneros aquí Igualmente. en el programa. Muchas gracias Nina, Nerea y Beni. A vosotros. Espero veros prontito. Y a vosotros muchas gracias por estar ahí siempre y estar... Esperemos que esto sea de bendición, que os traigamos información, que os pueda ser útil y que disfrutéis tanto vosotros como disfrutamos nosotros haciendo el programa. Así que muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo programa de Momentum.